Amén. Émile Caillet fue un filósofo francés que fue catedrático de filosofía en el Seminario Teológico de Princeton en Estados Unidos. Cuando este señor, Émile Caillet, estudiaba en la universidad, era agnóstico y durante todo su tiempo que él estudió en la universidad no tuvo ningún contacto con la Biblia. Cuando luchó en la Primera Guerra Mundial en el ejército, su vivencia allí en la guerra le hizo cuestionar todos sus conocimientos filosóficos que tenía hasta ese momento. Fue herido de bala, ingresó en el hospital y durante su recuperación en el hospital se decidió buscar un libro que pudiese entenderle a él. Es decir, no un libro que él pudiese entender al leerlo, sino que al leerlo el libro le entendiese a él. Como no lo encontró, decidió escribir un libro que le entendiese a él. Entonces él decidió leer mucho y en un cuaderno anotar cualquier párrafo, cualquier cita que le llamase la atención, que le conmoviese, que le hablase del estado anímico o emocional en que él se encontraba. Y cuando ya tenía el cuaderno muy lleno, se sentó a leerlo con mucha ilusión y con mucha esperanza de encontrar lo que estaba buscando. Sin embargo, se llevó una gran decepción. No había encontrado lo que él buscaba. Justo ese día, cuando su esposa fue a visitarlo, su esposa llevaba una Biblia. Y entonces él la cogió, la abrió por los Evangelios y estuvo leyendo hasta bien entrada la noche. Y encontró lo que él estaba buscando. Dice, ¿quién lo iba a decir que a medida que leía los Evangelios, aquel que hablaba y actuaba en ellos, es decir, Jesús, se hizo real para él? Y al final se dio cuenta que la Biblia, especialmente los Evangelios, era el libro que le entendía a él. Hoy empezamos un estudio bíblico basado en el Evangelio de Marcos y que esperamos continuar durante las clases de escuela dominical de adultos con el mismo propósito que el señor Caillet, es decir, de volvernos a encontrarnos con Jesús, volverlo a descubrir para conocernos y comprendernos más a nosotros mismos. El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, el mismo que acompañó a Pablo en el primer viaje misionero, basándose en el testimonio del apóstol Pedro. Además, el Evangelio de Marcos fue muy probablemente el más antiguo de los 4, así que fue el primero que escribió un relato acerca de la vida, la obra y las enseñanzas de Jesús, y además sirvió de base para que se escribiera el Evangelio de Mateo y de Lucas. Esto que os acabo de decir acerca de quién escribió el Evangelio de Marcos y en qué se basó, si no me lo creéis, os ruego simplemente que guardéis lo que os acabo de decir, que me deis un voto de confianza y la semana que viene en la escuela dominical os lo explicaré con más detalle por qué pensamos y sabemos que estas cosas son así. Os invito a que leamos juntos el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 13. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y Juan llevaba un vestido de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: detrás de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús
desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Fijaros en el primer versículo, dice: comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si Juan Marcos hubiera conocido Twitter, él hubiera sido un muy buen tuitero, porque es capaz en una frase de sintetizar una gran cantidad de contenido, de información, de enseñanza teológica, y además de una manera que debía de impactar en su tiempo y también nos tendría que impactar a nosotros. Fijaros lo que empieza diciendo: comienzo del Evangelio. Es decir, la primera frase nos está diciendo, resumiendo en una frase todo lo que nos va a decir, todo lo que nos va a contar en su Evangelio. Marcos no utiliza ni grandes preludios, ni grandes prólogos, ni genealogías, ni relato del nacimiento. Él es muy directo al grano. Él empieza diciendo: comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Significa buenas noticias. Y además un Evangelio era el anuncio que hacía el emperador para comunicar buenas noticias para el pueblo, o una reducción de impuestos, la construcción de una obra pública o una victoria militar. Por tanto, Marcos nos está diciendo que su relato es un evangelio, es decir, son buenas noticias acerca de Jesús, dignas de ser consideradas como un anuncio real. Hemos estado cantando en el tiempo de alabanza acerca de un rey que ya ha venido, ¿verdad? Pues el evangelio de Juan Marcos es eso, son las buenas noticias de un rey. Pero además, cuando nos dice el evangelio de Jesucristo, es como decir de Jesús el Cristo o Jesús el Mesías, nos está diciendo que Jesús es el ungido, es la persona que esperaban desde el Antiguo Testamento, anunciada por los profetas, para rescatar a su pueblo y para establecer de nuevo todas las cosas. Así que Marcos no nos está comunicando las buenas noticias de un rey, en minúsculas, sino que nos está dando las buenas noticias de el rey, en mayúsculas. Y además nos dice que este es el Evangelio de Jesucristo y nos dice Hijo de Dios. Al identificar Marcos al Mesías con el Hijo de Dios, va más allá de cualquier expectativa que pudiesen tener en su tiempo acerca del Mesías, porque lo está identificando como Hijo de Dios y por lo tanto está hablando de la divinidad de Jesús. Ese es, en una sola frase, lo que Marcos nos va a comunicar a lo largo de los 16 capítulos de su Evangelio. Que si que algún día a alguien le tenéis que explicar el Evangelio de Marcos o vosotros necesitáis recordarlo, con el primer versículo tenéis suficiente. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y a partir de ahí, Juan Marcos nos va a ir relatando por qué Jesús es el Mesías, por qué Jesús es el Hijo de Dios, qué razones hay para creerlo y cuál es el camino que Él va a seguir para llevar a cabo la salvación y cuál es el camino que nosotros deberemos de seguir para ser sus discípulos. A continuación, Juan Marcos nos dice en los versículos 2 y 3 que cuando nos presenta su Evangelio, Juan Marcos nos habla del heraldo, del mensajero que debía de preparar los corazones al inicio del ministerio de Jesús. Este heraldo, este mensajero, había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Los versículos 2 y 3 del Evangelio de Marcos corresponden a las citas de Malaquías 3:1 y de Isaías 43. Los reyes muchas veces cuando iban a un lugar enviaba heraldos para anunciar que iba a llegar, de manera que el pueblo se preparara, que todo fuera preparado para que el rey fuera recibido adecuadamente. Y los profetas habían anunciado de antiguo
un precursor. Por ejemplo, en la cita de Isaías 43 corresponde cuando el pueblo iba a estar en Babilonia, de alguna manera retenidos por los babilonios, desterrados de su tierra, iba a venir un mensajero para anunciar que ellos iban a ser liberados. Pero los evangelistas reconocen que ese evangelista, aunque pudiera haber mensajeros en su tiempo, en el tiempo de los profetas, entendieron que también su cumplimiento pleno tiene lugar en el tiempo del Evangelio, en el tiempo del Señor Jesús. Los 4 evangelistas identifican a Juan el Bautista como aquel heraldo, aquel mensajero prometido por los profetas. Juan el Bautista exhortó a su pueblo al arrepentimiento para preparar así los corazones para que recibieran el Evangelio de Jesús. El tipo de preparación que hacía falta en tiempos de Jesús no era una preparación de allanar caminos de forma física, sino que se trataba de despertar los corazones del pueblo, llamarlos al arrepentimiento para que recibieran luego el Evangelio de Jesús. Juan el Bautista era una persona que vestía, dice el relato de Marcos, vestía pelo de camello y un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Esto nos recuerda a Elías, al profeta Elías, nos dice en Segunda de Reyes que vestía así, pero que también era la forma habitual de los profetas en aquel tiempo, tal como nos relata el profeta Zacarías o Primera de Samuel. Su mensaje, el mensaje de Juan el Bautista, movió el corazón de mucha gente, tanto en Judea y en Jerusalén. Mucha gente, dice, toda la gente de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando dice toda la gente, hemos de entender mucha gente, una gran multitud de gente fue llamada al arrepentimiento y acudieron a él, y él los bautizó con agua como símbolo de arrepentimiento. Cuando hacemos un bautismo, representamos que esa persona muere a su antigua vida y se levanta a una nueva vida. Eso era lo que simbolizaba el bautismo de Juan el Bautismo. Simbolizaba que esas personas se arrepentían de su antigua vida para iniciar una nueva vida. Aunque el ministerio de Juan adquirió gran notoriedad, él mismo avisó que después de él vendría otra persona mucho más poderosa y con mucha más autoridad que él. Nos dicen los versículos 7 y 8, «Después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Dice, yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo». El llamado al arrepentimiento de Juan el Bautista también es un llamado para nosotros. Fijaos que Juan el Bautista no predica ni para gentiles ni para paganos, predica para judíos, es decir, para aquellos que se consideraban el pueblo de Dios. Y Juan el Bautista les llegó a decir, lo podéis leer en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, no presumáis de ser hijos de Abraham, les decía, sino que les llamaba al arrepentimiento, porque les advertía que vendría un juicio. Por tanto, en esta mañana, Juan el Bautista nos llama a nosotros a reflexionar acerca de cómo es nuestra relación con el Señor, cómo es nuestra relación con Jesús, hasta qué punto nuestras vidas están entregadas a Él y cómo eso repercute en nuestra vida alrededor. Porque el mensaje de Juan el Bautista no fue, habéis ido al templo, habéis hecho un sacrificio, habéis celebrado las fiestas que la ley obliga. Ese no fue el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, su mensaje era, recaudadores de impuestos, ¿recaudáis lo que es justo o recaudáis de más? Es decir, ¿estáis siendo honestos en vuestras relaciones? Soldados, no abuséis de vuestra autoridad. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra relación con nuestros semejantes? Después de hablarnos de Juan el Bautista, Marcos por fin nos habla de Jesús, de aquel del que va el Evangelio que Marcos nos está explicando. Dice los versículos 9 al 11, en esos días, es decir, durante el tiempo del ministerio de Juan el Bautista, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y también se oyó una voz del cielo que decía,
tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Así como la creación fue un proyecto compartido por la Trinidad, es decir, la creación fue realizada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el proyecto de salvación del mundo y de restauración de todas las cosas también fue un plan llevado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo hemos estado cantando en el tiempo de alabanza. Cuando Jesús sale del agua, el Padre rodea al Hijo con palabras de amor. Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Es como si el Padre dijera al Hijo, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría, es lo que me haces feliz, porque te amo, ¿verdad? Mientras tanto, el Espíritu Santo desciende a Jesús y le cubre con su poder para acompañarlo a lo largo de todo su ministerio. De hecho, ya hemos leído que fue el Espíritu quien le impulsó a ir al desierto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorifican mutuamente. Dice en Juan 17, 4-5, que Jesús le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Cada persona de la Trinidad glorifica a las demás. Es como una danza de los tres girando el uno alrededor del otro. Cuando glorificamos a alguien es porque reconocemos su hermosura, su valor. ¿Qué es lo que cantamos en las canciones de alabanza? Sus atributos, su majestad. Le agradecemos su salvación, le agradecemos su grandeza, ¿verdad? Cuando decimos que la naturaleza, la creación, cuenta las glorias de Dios porque refleja sus atributos, ¿verdad? Cuando glorificamos a alguien, también le servimos por amor, con un amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Por eso el Hijo obedece en todo al Padre y por eso el Espíritu cumple la labor que el Padre y el Hijo le encomiendan. Cada persona de la Trinidad se centra en las otras personas de la Trinidad y les adora y les sirve. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo derraman amor, gozo y adoración el uno por el otro, sirviéndose el uno al otro. En cambio, la persona egocéntrica se centra en sí misma y quiere que todo gire en torno a él y quiere que los demás se giren en torno a sí mismo. El amor de la Trinidad es un amor dinámico, porque los tres se mueven uno alrededor del otro. En cambio, la persona egocéntrica es una persona estática, porque desea que los demás giren alrededor de él. Puede que nosotros no nos consideremos egocéntricos, pero si lo pensamos bien, la mayoría de las cosas que hacemos no las hacemos con amor sincero y pleno como Dios, sino que las hacemos porque en el fondo de nuestro corazón buscamos algún tipo de satisfacción, no necesariamente de la persona al que le hacemos un bien, aunque a veces también, sino muchas veces buscamos algún tipo de reconocimiento. Porque hay veces que, por ejemplo, hay personas que van a un país pobre, van a servir y se hacen fotos y las comparten en las redes sociales, porque buscan algún tipo de reconocimiento, aunque no sea explícito, implícitamente sí que se enorgullecen los unos de los otros. Y eso a veces también nos pasa. Por eso nuestro amor es tan pobre en comparación al amor de Dios. Puesto que Dios es un Dios en tres personas que se gozan las unas a las otras, no necesitaban crearnos a nosotros para que nosotros les alabáramos a ellos no es que Dios se sintiera solo y que nos necesitara a nosotros para tener compañía, porque Dios ya es un Dios en tres personas que se alaban, se gozan, se aman uno a otro y se dan compañía los unos a los otros. Más bien, Dios nos crea a nosotros para que nosotros nos gocemos alabándole a Él. Es como si Dios nos dijera a nosotros: si me glorificas, si centras tu vida en mí, si me ves hermoso por quien soy yo, entonces danzarás alrededor de nosotros, que es para lo que has sido creado. Es decir, al alabarle a Dios, Dios nos hace participar a nosotros de la danza de la Trinidad en la que ellos se glorifican y se gozan los unos a los otros. Has sido creado para que todo en tu vida gire en torno a mí,
para verlo todo a la luz de nuestra relación, para que me sirvas incondicionalmente. Es ahí donde encontrarás gozo. Por tanto, cuando cantamos las canciones de alabanza en conciencia lo que estamos cantando, fijaos que las canciones de alabanza hacían referencia a los atributos de Dios y al mismo tiempo hablaba de que nos gozamos en Él, al alabarle, al reconocer. ¿Qué ocurre cuando vemos un paisaje hermoso? Nos gozamos en ese paisaje. ¿Qué ocurre cuando vemos una obra de arte, un cuadro que nos gusta? Nos gozamos en él. ¿Qué ocurre cuando alguien nos cocina algo que está sabroso, el concurso de pasteles, ¿verdad? Y los disfrutamos, reconocemos la labor de los que lo han hecho, pero también los hemos disfrutado nosotros. Así que en esta mañana, Marcos nos invita a ti y a mí a dejar de centrarnos a nosotros en nosotros mismos y a empezar de nuevo a girar de nuevo alrededor de Dios. Si toda nuestra vida gira en torno a Él, experimentaremos el gozo para el que Dios nos creó. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús fue al desierto donde fue tentado por Satanás. Nos dice el versículos 12 y 13. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. La creación fue realizada conjuntamente por las tres personas de la Trinidad, de igual forma que la salvación y la restauración de todas las cosas. Eso ya lo hemos dicho antes. Una vez que la creación fue terminada, Satanás tentó al ser humano, igual que inmediatamente después de que Jesús fue bautizado, inmediatamente que la Trinidad pone en marcha el plan de salvación, Satanás empieza a tentar a Jesús. Fijaros los paralelismos. La creación, la salvación, ambos fueron iniciados por la Trinidad y en ambos momentos históricos empieza la tentación. Ahora bien, a partir de aquí empiezan las diferencias, porque si bien el ser humano fue tentado en un jardín como el Edén, Jesús fue tentado en el desierto. Y así como el hombre fue tentado en un ambiente en el que la naturaleza estaba en paz, no tenía ningún tipo de problemas, Jesús fue tentado, dice, entre las fieras. Independientemente de las consecuencias que traería la desobediencia de Adán, Adán debía haber obedecido a Dios por amor incondicional. Aunque no hubiera sabido qué hubiese pasado como consecuencia del pecado, el simple hecho del amor de Dios, el simple hecho de quererlo alabar, glorificarse, de gozarse en Dios, le debería haber llevado a la obediencia. En cambio, la desobediencia implicaba que el ser humano dejaba de girar en torno a Dios, dejaba de darle la gloria a Dios, quedándose estático para esperar la gloria sobre sí mismo. Cuando la relación de la humanidad con Dios es destruida en el Edén, también quedan rotas el resto de las relaciones sociales, familiares y nuestra relación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque todos queremos ser el centro. Pensemos por un momento en el sistema solar, donde todos los planetas giran en torno al Sol y el Sol a su vez gira en torno a una estrella mayor. Imaginaos que por un momento todos los planetas dijeran, pues no, se acabó el giro alrededor del Sol, ahora que giran los demás alrededor mío. ¿Qué pasaría? Pues que el sistema solar dejaría de ser el sistema solar para ser un caos solar, un cataclismo solar. No podría funcionar. ¿Sabíais que el Evangelio de Marcos es el único que dice que Jesús estuvo en el desierto y estaba entre las fieras? Este detalle de que Jesús estaba entre las fieras es Marcos el único Evangelio que nos lo dice. En la época de Marcos, muchos cristianos fueron echados literalmente a las fieras y muchos de ellos fueron duramente tentados a dejar de adorar y servir a Dios incondicionalmente para salvar su propia vida. Era una tentación realmente muy fuerte. Hoy en día, muchos hermanos también sufren esa persecución y están fuertemente tentados a dejar de servir y adorar al Señor. En cambio, en nuestro ambiente nos enfrentamos mucho más a la apatía, a la monotonía, al enfriamiento,
a las distracciones, ¿verdad? Hoy en día está teniendo lugar en Seúl el 4º encuentro del movimiento de Lausanne, donde gran cantidad de evangélicos de distintos países se han reunido. Por ejemplo, de España han ido 50, y uno de ellos nos compartía el momento en que varios hermanos que sufren persecución compartían su testimonio. Uno de ellos, por ejemplo, enseñaba su Biblia quemada por el fuego, y este hermano nos compartía que mientras estos hermanos están sufriendo persecución y están siendo fieles, las iglesias en Occidente se están quedando vacías por eso, por nuestra apatía, nuestra monotonía, nuestro enfriamiento y nuestras distracciones. Marcos nos relata que Jesús no cedió cuando fue tentado entre las fieras, sino que continuó glorificando a Dios y así superó la prueba. Y esta es la forma en la que nos enseña Jesús que podemos nosotros enfrentarnos a las épocas más duras de la vida. Esa es la manera que Jesús nos enseña en el Evangelio de Marcos, con su ejemplo, con su testimonio. Si seguimos girando nuestras vidas en torno al Señor, entregando nuestras vidas a Él, podemos estar seguros que Jesús estará con nosotros sin importar el foso de los leones en el que nos encontremos. Es decir, el año pasado, por ejemplo, meditábamos sobre Job, ¿verdad?, sobre el sufrimiento. Aunque estemos viviendo vidas de sufrimiento, si luchamos para seguir fieles al Señor, alabándole, notaremos la presencia del Señor Jesús en nuestra vida, que Él también venció en medio del foso de los leones. Por tanto, hermanos, el Evangelio de Marcos nos da la oportunidad de volver a encontrarnos con Jesucristo, el Hijo de Dios, el autor de las buenas noticias de salvación. Él es el mismo que se hizo presente en la vida de aquel filósofo francés y que le entendió a él, y se va a hacer presente también en nuestras vidas y nos ayudará a comprendernos más a nosotros mismos. Yo personalmente esta idea de la Trinidad danzando, girando en torno a ellos, me ha impactado y me ha hecho pensar si nuestras vidas giran en torno a Dios o si estamos estáticos esperando que el resto del mundo gire en torno a nosotros. En el capítulo de hoy, por medio del bautismo y del ejemplo de la Trinidad, Marcos nos invita a dejar de centrarnos en nosotros mismos y empezar a girar nuestras vidas alrededor del Señor. A centrar nuestra vida en glorificar al Señor y servirle. Y solamente así experimentaremos verdadero gozo, como lo experimenta la Trinidad y como fuimos creados nosotros para experimentarlo. Puede que estemos rodeados de tentaciones que nos pueden hacer perder el propósito de nuestra vida. Pero nosotros recordemos que Jesús también estuvo rodeado de fieras y venció. Y Él también está con nosotros para ayudarnos a entregar nuestra vida a Él. Que el Señor nos bendiga, nos ayude en este nuevo curso a crecer más en Él, en comunión con Él, por medio de la escuela dominical, por medio del culto de oración, el estudio de los jueves, del retiro, en definitiva, todos juntos, meditando en su palabra, en la oración y también en nuestra vida privada.